Un feliz día para las personas que nos siguen siempre con el objetivo de estar informados. Agradecimientos muy especiales a todos los colegas, colaboradores y a nuestro equipo de trabajo que recopilan información de Intel para poder transmitirla por el canal comunitario de familias. Informamos los avances que se presentan como las actualizaciones que se realicen en el proceso de remuneración de divisas y GESARA. Recuerde suscribirse y activar la campanita para más actualizaciones o informes especiales. Más información en la descripción del video. Empecemos. Lista de los países más ricos del mundo, informe a septiembre. El informe de riqueza global mostró una disminución en el crecimiento de la riqueza en 2021 debido a las dificultades que enfrentó el entorno del mercado global durante los últimos meses. El Instituto Credit Suisse publicó su 13º informe de riqueza global, que muestra el continuo crecimiento de la riqueza en los Estados Unidos, Canadá y China y su declive en otras regiones. El informe encontró que la riqueza creció a un ritmo fuerte en 2021 y, para fines de año, la riqueza global total ascendía a alrededor de 463 billones de pesos de dólares, un aumento del 9,8%. Sin embargo, el informe señala que factores como la inflación, el aumento de las tasas de interés y la disminución de los precios de activos e inmuebles podrían afectar las ganancias obtenidas en 2021. El informe dice que la mayor parte del mundo contribuyó al aumento de la riqueza global, pero América del Norte y China dominaron ese aumento, con América del Norte representando poco más de la mitad del total mundial y China representando casi una cuarta parte. En contraste, África, Europa, India y América Latina juntas representaron solo el 11,1% del crecimiento de la riqueza mundial, mientras que el crecimiento fue solo del 1,5% en Europa. Según el informe, el desarrollo más importante en 2021 fueron las ganancias significativas y a gran escala en los precios de las acciones. Las acciones subieron alrededor del 31%, seguidas de Francia, 28%, Estados Unidos, 23%, Italia, 23% y Canadá, 22%. En otros lugares, los precios de las acciones aumentaron más del 30%, como Austria, Suecia, Arabia Saudita, Vietnam e Israel, y más del 40% en Rumanía, la República Checa y los Emiratos Árabes Unidos. El informe también indicó que la cantidad de personas que poseen $1 millón o más aumentó en 5,2 millones de miembros adicionales durante 2021, y su número total alcanzó los 62,5 millones de personas en todo el mundo para fines de año. Estados Unidos ocupó el primer lugar en número de millonarios con 30.470 millonarios, seguido de China con 5.200 millonarios. Según el informe, Suiza ocupó el primer lugar en la lista de riqueza promedio para el año 2021, seguida de Estados Unidos y Hong Kong, y para los países árabes, solo Qatar apareció en la lista en el puesto 39. Informe Nasdaqeros. Informe anexo de Intel, dinero suficiente para el GCRRV. Durante décadas el comercio mundial ha sido dominado por el dólar. Richard Nixon una vez dijo que la fortaleza de la moneda de una nación está basada en la fortaleza de la economía de esa nación, y la economía estadounidense es por mucho la más fuerte del mundo, lo que es realmente cierto, porque cuando uno piensa en el dólar, sin duda piensa en una manera muy fuerte dentro de una economía muy sólida. Sin embargo, hoy en día, China y Rusia intentan quitarle a Estados Unidos el liderazgo y desplazar al dólar como principal moneda del mundo. En este apartado audiovisual, te mostraremos por qué el dólar es la moneda más fuerte del planeta y cuál es el plan de China y Rusia para que el mundo deje de elegir al dólar y comience a girar hacia el yuan, la moneda de China como principal reserva de valor.
El dólar estadounidense ha sido la moneda más poderosa del mundo durante 80 largos años y se ha ganado el estatus de moneda de reserva, es decir, la moneda en la que los países deciden ahorrar. Esto le da a los Estados Unidos un poder absoluto sobre la economía mundial que le permite dominar a prácticamente cualquier país, dado que con un solo movimiento podría aislarlo del mundo en tan solo 15 días paralizando su economía. Es tan grande el poder del dólar que incluso ha dominado a países gigantes como Rusia y China durante muchos años, y es por eso que China y Rusia han ideado un plan maestro para acabar con el dominio del dólar en el mundo. Lo increíble es que si se observan los datos de los últimos 10 años, se verá que en realidad está funcionando bastante bien. En 1999 el dólar tenía una participación en el mercado del 71% entre las monedas de reserva global. Lo que significa que del total de los ahorros de todos los países del mundo, el 71% estaban en dólares, pero en los últimos 10 años ese valor se ha reducido a menos del 59%. En los próximos 10 años, si esta estrategia de China y Rusia funciona, podríamos ver el surgimiento del yuan chino como nueva moneda de reserva de valor. Si esto es así, entonces, vale la pena preguntarse, ¿cuál es este plan maestro de China y Rusia para acabar con el dominio del dólar en el mundo? ¿Cómo planean destronar a Estados Unidos de su estatus de superpotencia mundial? ¿Cuáles son los desafíos que China y Rusia enfrentan en estas guerras de divisas mundiales? Para entender esta estrategia de Rusia y China, primero tenemos que entender por qué el dólar estadounidense es tan poderoso y por qué es prácticamente la principal y casi única moneda entre las monedas de reserva del mundo, sobre todo en los principales países. La supremacía del dólar comenzó hace mucho tiempo, ya que hace algunos años el dólar sirvió como reserva de oro. En 1944 se estableció el patrón oro, que establecía una relación fija entre el dólar y el oro, por lo que los dólares estaban respaldados directamente por oro. Esto permitió que dos países, que tal vez no confiaban en la moneda del otro, pudieran comerciar entre sí sin problemas, usando dólares, porque sabían que el dólar estaba respaldado con oro. De esta manera, si por ejemplo Indonesia recibía $1.000.000 de Pakistán, incluso si Indonesia no confiaba en Pakistán, sabía con seguridad que el $1.000.000 que recibían podría cambiarse por oro con los Estados Unidos, por lo que definitivamente tendría un valor definido y estable. Esto no sería igual para Indonesia. Así Pakistán utilizará su propia moneda, ya que si comercian con Pakistán en rupias pakistaníes, hoy 10.000 rupias podrían valer el equivalente a 1 gramo de oro, pero la semana siguiente, si Pakistán imprime más dinero, entonces el valor de la rupia pakistaní podría bajar. Y tal vez se necesiten 20.000 rupias para comprar 1 gramo de oro. Eso significa que el valor total del comercio entre Indonesia y Pakistán colapsaría, y además, si Indonesia quiere usar las rupias pakistaníes que recibió para comprar otras cosas en otros países, y los otros países no confían en la economía de Pakistán, entonces ese dinero nuevamente no serviría para el comercio. Pero si la misma transacción se hiciera usando dólares americanos, los Estados Unidos garantizarían el valor de los dólares con oro, para que puedan comerciar usando dólares, y con la seguridad de que podría usarse para comerciar con cualquier otro país, para comprar cualquier otro producto. Pero en 1971 Richard Nixon terminó con este patrón oro, debido a una crisis monetaria por haber impreso una excesiva cantidad de dólares, creando inflación y perjudicando a la economía de Estados Unidos, ya que los precios de los productos crecían y las personas se empobrecían. Pero aún así, y pese a haber abandonado el patrón oro, casi todos continuaron con el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar era la única moneda que podía usarse para comprar petróleo. Arabia Saudita, que en aquel momento era uno de los principales proveedores de petróleo mundial. En 1945 el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, hizo el acuerdo del siglo con el rey de Arabia Saudita.
por el cual los Estados Unidos garantizaban la seguridad militar de Arabia Saudita con su ejército y a cambio el rey saudí accedía a vender petróleo a cualquier país pero solo en dólares estadounidenses. Por lo que si querías comprar petróleo tenías que tener dólares. Esta fue una segunda razón del dominio del dólar, y es que al necesitar de dólares para poder comprar petróleo, los países seguían obligados a tener reservas en dólares. El hecho de que el dólar sea la única moneda para comprar petróleo, sumado a la confianza de su poderosa economía, le dio a Estados Unidos la posibilidad de sumar un tercer superpoder. ¿Qué fue la Red SWIFT? ¿Qué es y cómo funciona la Red SWIFT? Es básicamente un sistema que, de alguna manera, obliga a las empresas y gobiernos de distintos países a comerciar sus productos utilizando dólares, pero a través de dólares almacenados en cuentas de bancos estadounidenses. Te lo mostramos mejor con un ejemplo. Si un empresario indio quisiera venderle sus productos a un empresario de Sri Lanka, en esta transacción, no solo participaría el empresario indio y el empresario de Sri Lanka, sino también un banco indio, dos bancos de Estados Unidos y un banco de Sri Lanka. ¿Por qué tantos intermediarios? Bueno, porque para hacer la transacción los bancos de India en Sri Lanka deberían tener una cuenta cada uno en un banco de Estados Unidos, con dólares depositados en dicha cuenta. Entonces el empresario indio le daría su dinero al Banco de la India en rupias, la moneda de India, y le pediría que le transfiriera el equivalente en dólares a la cuenta del empresario en Sri Lanka. Luego el Banco de India, que ya recibió las rupias del empresario indio, le va a pedir al banco en Estados Unidos, donde tiene el dinero, que envíe los dólares americanos equivalentes al banco estadounidense donde tiene cuenta el Banco de Sri Lanka, y ahora que el Banco de Sri Lanka tiene el dinero en su cuenta bancaria del Banco de Estados Unidos, entonces transfiere el dinero a su sucursal de Sri Lanka y le paga el equivalente en dólares americanos al empresario en Sri Lanka. Así es entonces como funciona la Red SWIFT, y al igual que los bancos de India y Sri Lanka nombrados en el ejemplo, hoy en día hay más de 200 países y 10.000 bancos que realizan transacciones en dólares y tienen sus reservas de dólares en los bancos de Estados Unidos. Esto le da fuerza al dólar por un lado, ya que los bancos de todo el mundo están obligados a tener dólares, y además le da fuerza a los bancos de Estados Unidos, ya que es allí donde los bancos de otros países deben tener sus cuentas. Pero esto no termina aquí, ya que un país no puede tener el dinero justo para realizar las transacciones, sino que debe tener dólares de más para fortalecer su posición. Entonces, si un país tiene 100.000 millones en reservas y gasta solo 30.000 millones en comercio internacional, entonces tendría 70.000 millones de dólares adicionales. Así como las personas invierten su dinero ahorrado, estos países invierten su exceso de reservas, que serían los ahorros del país, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que al igual que con cualquier otro bono de cualquier gobierno, los países están prestando en miles de millones de dólares sobrantes a los Estados Unidos, a cambio de una tasa de interés, como cuando uno saca un préstamo en el banco, y luego debe devolver el capital prestado, más el interés. Esto le da más fuerza a una dólar como principal moneda del mundo, ya que el dólar se vuelve la moneda en la que los países ahorran e invierten. Actualmente Japón tiene 1,3 billones de dólares en bonos de los Estados Unidos, China tiene 1,06 billones, el Reino Unido 608.000 millones, y así muchos otros países. En total Estados Unidos ha logrado emitir 7.000 millones de dólares en bonos, que están en manos de inversores extranjeros desde septiembre de 2021. Esto es tanto dinero, que es más que el Producto Interior Bruto, es decir, todo el dinero que producen Francia, India y Rusia combinados. Así que en palabras simples, el dólar estadounidense tiene tres superpoderes: confianza como moneda para el comercio, su uso como principal moneda para comprar petróleo,
Y todo el exceso de reservas de divisas de los países invertidos en su propia economía a través de 7.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, y aquí es donde Rusia y China tienen un problema, ya que por diversas razones quieren destronar a Estados Unidos como líder del mundo, más allá del deseo de ser la principal economía. China está extremadamente molesta con Estados Unidos por apoyar a Taiwán, y Rusia está siendo extremadamente sancionada por la guerra con Ucrania, por lo que ahora Rusia no puede usar sus cuentas en dólares en Estados Unidos para comerciar, ya que fue excluido del sistema SWIFT, así como también la mayoría de las empresas rusas. Entonces, estas dos superpotencias están siendo intimidadas por Estados Unidos, ambas están enojadas y unieron sus fuerzas para derrotar los superpoderes de Estados Unidos. Es por eso que China y Rusia han ideado una estrategia para combatir a Estados Unidos y quitarle su dominancia. La pregunta entonces es, ¿cómo pueden China y Rusia juntas acabar con el dominio del dólar? ¿Y cuál es exactamente la estrategia? En primer lugar está el objetivo de quitar al dólar de las transacciones relacionadas con petróleo. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, por lo que, aunque Arabia Saudita y otros países vendieran petróleo en dólares, Rusia sigue siendo un proveedor importante para Europa y decidió castigar a los países que lo sancionaron, obligando a quienes quieran comprar petróleo y gas ruso a pagar en rublos la moneda de Rusia, por lo que la mayoría de los países europeos tuvieron que comprar rublos, aunque odiaban a Putin y continuaban sancionando a Rusia. Eso cambia la forma en la que se realizan los pagos con respecto al SWIFT, como vimos antes, ya que ahora en lugar de que el banco local tenga que tener una cuenta en dólares en un banco de Estados Unidos, todos los países que quieran comprar a Rusia ahora tienen que mantener esa misma reserva de dinero en el Banco Central de Rusia, en rublos en vez de en dólares. Entonces, al igual que el sistema SWIFT obligó a los países a tener dinero en bancos de Estados Unidos sosteniendo así su economía, ahora las reservas para compras de petróleo a Rusia irían al Banco Central de Rusia tratando de equilibrar el daño a la economía rusa causado por las sanciones, lo que significa que al igual que existen los petrodólares, que son dólares en reserva usados para comprar petróleo, ahora estamos viendo el aumento de lo que serían petrorublos. Incluso, si miramos las reservas de dólares de Rusia en bonos del Tesoro de Estados Unidos, podemos ver que vienen preparándose para deshacerse del dólar desde 2014 antes de la guerra con Ucrania. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos en manos de Rusia han bajado de 150.000 millones de dólares en 2013 a solo 3,98 mil millones de dólares en 2021. Así es como Rusia influye sobre toda Europa. De igual forma China tiene su influencia sobre los países de la Iniciativa de la Franja y la ruta llamada también BRI por su sigla en inglés Belt and Road Initiative. El BRI es una estrategia de China para invertir y prestar varios billones de dólares a más de 150 países y organizaciones internacionales, para lograr un mayor liderazgo en la política mundial. A partir de esas inversiones realizadas y dinero prestado a esos países, buscando convertirse en el principal socio de negocios de dichos países. Muchos de estos países incluso han tomado tanta deuda de China que ya no pueden pagarla, como por ejemplo Pakistán y Sri Lanka. Aquí es donde el juego estratégico de China sale a la luz, ya que ahora China tiene una gran influencia en estos países. Incluso propusieron a estos países que tomen y paguen los préstamos que han tomado en yuanes, y a cambio China les haría un descuento del 1% en su interés. Si bien ese 1% parece poco, si pensamos que Pakistán debe 24,7 billones de dólares en deuda, considerando su crisis económica actual, un descuento del 1% serían 24,000 millones y medio, lo que es realmente mucho dinero para Pakistán. De hecho, desde la iniciativa BRI, China ha emitido el 14% de todos sus préstamos en yuanes, sin depender del dólar. En 2018, el Banco Central de Pakistán ya había acordado realizar su comercio bilateral con China en yuanes, e incluso otros países como Myanmar, Camboya y Rusia están haciendo lo mismo. Ahora,
Además de que China es el mayor socio comercial de 25 países participantes en el BRI, el nivel de influencia de China se ha vuelto muy fuerte, entonces con la combinación de comercio y deuda, China podría presionar a estos países para que usen el yuan en vez del dólar, de modo que con el tiempo China podría manejar las cuerdas de más de 150 naciones, aumentando muchísimo la circulación de yuanes. Ahora bien, como hemos visto, muchos de los países nombrados son países pobres, por lo que la pregunta entonces es, si la mayoría de estos países son pobres, como China y Rusia harían que países ricos, como Inglaterra o Corea del Sur dejen de usar dólares. En primer lugar, Rusia está apoyando firmemente a China y ya convirtió al yuan chino como su moneda de reserva, por lo que este es un movimiento muy importante, porque es un país muy grande que ya ha adoptado el yuan. En lo que respecta a otros países, existe algo llamado Acuerdo de Intercambio Bilateral o swap de monedas, como funcionan los swaps entre países. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que China y el Reino Unido firman un acuerdo de swap por 5 años, por un valor de $1 millón, lo que significa que China venderá $1 millón en yuanes al Reino Unido, y el Reino Unido le venderá $1 millón en libras a China. Después de calcular cuántas libras y cuántos yuanes serían $1 millón, China le dará el dinero a Reino Unido en yuanes. Y el Reino Unido le dará a China el dinero en libras y acordarán un tipo de cambio entre ambas monedas. Entonces, durante 5 años, el Banco Central de China puede vender esas libras y obtener dólares, o también podría prestar esas libras a bancos y compañías chinas para comerciar con los bancos de Reino Unido, y lo mismo podrían hacer los bancos de Reino Unido con sus yuanes. Entonces, si un empresario inglés quiere comprar productos a China, en el esquema SWIFT tradicional, tendría que depositar sus libras en un banco en Inglaterra. Ese banco en Inglaterra usaría los dólares depositados en un banco en Estados Unidos, en una cuenta suya, y mediante otro banco en Estados Unidos transferiría el dinero a un banco chino para pagar al empresario chino, mientras que gracias al swap firmado entre los países, el empresario inglés puede tomar prestado el dinero en yuanes de su banco local y pagarle directamente al banco chino sin intermediarios, y el banco chino depositaría su dinero al cliente en China. Esto reduciría costos, tiempos y evitaría la necesidad de utilizar dólares y bancos americanos. Entonces, ahora países importantes pueden hacer comercio internacional sin la necesidad de recurrir al dólar o a bancos americanos intermediarios. Así pues, se sostendría ese acuerdo de swap durante 5 años, y pasados los 5 años, ambos bancos centrales de China y el Reino Unido devolverá en sus respectivas monedas al otro país al cambio acordado, o podrían renovar el swap por otro periodo de 5 años. Definiendo un nuevo tipo de cambio, esto trae 3 ventajas. Por un lado, eliminar el riesgo de que las monedas cambien su valor, como en el primer ejemplo que analizamos, ya que el cambio está fijado por el swap. Por otro lado, ambos países pueden usar las monedas que recibieron para cambiarlas por dólares si lo necesitarán. Y finalmente, ambos países podrían comerciar a un menor costo y tiempo. Esto hace que las relaciones comerciales mejoren y sean más fluidas, y reduce la dependencia del dólar como moneda y de la intervención de bancos americanos como intermediarios. China ha firmado acuerdos con más de 40 países en distintas partes del mundo, incluyendo un swap de 400 billones con Hong Kong y Corea del Sur, uno de 350 billones con el Banco de Inglaterra y otro igual con el Banco Central Europeo, uno de 300 billones de yuanes con Singapur y otro de 150 billones con Rusia. La guinda del pastel es que debido a que China es el mayor fabricante del mundo, con casi el 20% de la fabricación mundial de productos realizados en tierra china, podrían aprovechar estos acuerdos para convencer a las empresas extranjeras que compran sus productos a utilizar yuanes en vez de dólares.
Además, los países árabes están considerando vender el petróleo en yuanes, lo que significa que si Arabia Saudita comienza a vender petróleo en yuanes, muchos países podrían salir a comprar esa moneda, lo que generaría exceso de reservas de yuanes en los países, el cual se invertirá en bonos del Tesoro de China, fortaleciendo la economía china. Así como lo vimos anteriormente con la economía americana, así es como China y Rusia están construyendo lentamente las estrategias monetarias para derrocar al dólar como moneda de reserva. Esta estrategia parece bastante clara y simple. Pero eso significa que el yuan va a derrocar al dólar, pues no realmente, y esto nos lleva a los desafíos que tendría que enfrentar el yuan en esta guerra contra el dólar. El primer desafío que enfrentan Rusia y China es su notoria mala reputación, ya que China tiene una mala reputación en cuanto a la diplomacia por sus conflictos con Taiwán. El segundo desafío es darle solidez al yuan, ya que China está devaluando su moneda de forma muy frecuente, lo que hace que la moneda china valga cada vez menos. Incluso Estados Unidos ha acusado a China de manipular su propia moneda para perjudicar a Estados Unidos. Por lo que su transparencia está muy cuestionada. Esto va a hacer dudar a los países antes de adoptar el yuan sobre el dólar. Finalmente, el poder que tiene hoy el dólar en el mundo hace que el propio dólar pueda presionar en contra del yuan, y una herramienta más que está desarrollando Estados Unidos podría ser el dólar digital. Esto sería un dólar dentro de una blockchain en vez de en papel, como una criptomoneda, lo que bajaría los costos de transacción, ya que se necesitarían menos intermediarios. Definitivamente Rusia y China tienen un largo camino en su batalla contra Estados Unidos por el liderazgo del mundo, pero tienen armada una estrategia y la están poniendo en práctica, por lo que tendremos que estar atentos a esta guerra que parece haber comenzado ahora, pero que en realidad fue hace mucho tiempo. Muchas gracias por escucharnos, hasta el próximo video informativo.